guerra de sesiones, interna de sesiones, por un lado que quieren interpelar a Adorni, por otro lado ley de zona fría, hojarasca, bueno, quieren meter todo en una misma cuestión, ¿no? En una misma sesión, perdón. Sí, se hace difícil muchas veces ordenar. De por sí la política suele ser una actividad a la cual mucha gente le rehúye y con situaciones de este tipo cuesta mucho explicar o ordenar ese nivel de detalles, ¿no? Había un sector de la oposición que pedía la sesión, recordemos que las sesiones se acuerdan previamente, ¿no? Ujú. No es que uno va y se sienta y cotidianamente todos los miércoles a tal hora hay una sesión, sino que hay trabajo de comisión y cuando se logran los dictámenes se piden efectivamente la sesión para tal o cual día. El sector de la oposición había pedido la posibilidad de una sesión para insistir sobre la idea de la interpelación o el pedido de informe a Manuel Adorni, y el oficialismo había acordado esa reunión para las 11 de la mañana, y el oficialismo de Rápido Reflejos pidió una reunión para las 10, justamente para meter en el medio lo que vos decías, ley de hojarasca, que es una ley que, a ver, el gobierno trató de mostrar como uno de sus arietes legislativos de esta parte del año, y en realidad no, a nadie le ha hecho demasiado ruido. Un poco por la situación de Adorni, que ha trasvasado todo lo conocido hasta acá. Otro poco porque la situación económica del país no da para hablar de leyes hojarascas, que en realidad lo que el gobierno intentaba mostrar era que una determinada cantidad de leyes que están vigentes en el marco normativo argentino no se aplican, que no tienen sentido su existencia y se la va efectivamente a derogar en nombre de la libertad y demás. La verdad es una especie de sinsentido y es una especie de recurso político para hacer de la necesidad virtud, digamos. El gobierno no tiene elementos para mostrar de gestión y va por este marco normativo que, insisto, juega con esto de la famosa ley hojarasca. Por lo demás, bueno, habrá que ver cuáles son las estrategias porque es muy difícil determinar en la previa qué puede pasar en tanto y en cuanto, primero, uno está a 300 kilómetros de distancia, y segundo, porque a veces ni los propios protagonistas, cuando uno le repregunta en los de récord, le saben decir si efectivamente va a haber o no tal o cual reunión o tal o cual sesión tratando tal o cual tema y cuál pueden ser o no los resultados. La estrategia, lo que sí puedo decirse es mi leísmo necesita como el agua algo que lo saque de la encerrona política en que se encuentra, donde no solamente ya hablamos de el problema de Manuel Adorni y su necesidad de dar respuestas a la justicia y todo lo que se ha venido charlando en los últimos 2 meses, sino que también el gobierno ha entrado en una crisis muy peligrosa a partir de una interna que es cada vez más expuesta, una fractura cada vez más expuesta, y que ayer tuvo un nuevo capítulo con estas declaraciones del primer mandatario tratando de saldar la ecuación para un lado sin desbalancear demasiado la situación, ¿no? Recordemos que a esta pelea que comentábamos ayer, que tuvo mucha fuerza durante el fin de semana, entre los sectores básicamente de Martín Menem y Santiago Caputo, con cada uno de las adyacencias o de las tangenciales que le corresponden, eh, tuvo que salir a dar respuesta el presidente y trató de buscar una situación donde nadie le toma en serio las argumentaciones del propio Milei, porque Milei salió a decir ayer que esto era algo armado, que le habían hecho al propio Martín Menem, que estaba prefabricado, y uno no sabe muy bien quién es el que se lo prefabricó para, como dijo el presidente, generar un problema. La interna está expuesta, la fractura está expuesta, las fracturas expuestas a veces se curan en términos médicos. Acá da la sensación que va a ser muy difícil reconfigurar
tipo de relaciones políticas, porque ya estamos hablando incluso hasta de cuestiones personales, y eso es muy difícil de reconstituir en determinado nivel del poder, no solamente en la Argentina, sino en cualquier país. Miguel, quiero volver a un tema del día de ayer, pero que empieza ya a tener debate en la legislatura y tiene que ver con esta ley, ¿no? De reformas procesales y demás cuestiones que ya hemos Sí, hablado que proyecto. envía Maximiliano Puyaro. ¿Vio algo de Clara García, de Mónica Fein, de Pablo Farías, del socialismo con respecto a esto? Yo no vi nada. Puede ser un ¿Escuchó problema algo? mío que me estén faltando los anteojos correspondientes. Escucharnos es una de mis virtudes, pero tampoco, Ah, usted lo bueno. sabe, pero tampoco se ha escuchado nada, tampoco se ha dicho nada. Hay un silencio, te diría, que hace mucho ruido, valga el oxímoron, de parte de algunos funcionarios que a uno les da, si bien uno puede haber sido crítico, nosotros en la etapa que estábamos a la tarde en el programa, en la conducción, solíamos ser efectivamente muy críticos de la gestión de Mónica Fein, de la gestión de Lipschitz, de cómo se estructuraban algunas cuestiones dentro del socialismo, pero uno no puede dejar de reconocerle cierto comportamiento histórico respecto a algunas ideas. Bueno, lo que asombra de este tiempo, lo que molesta de este tiempo, y excluimos en este caso a Puyaro porque hablando de la historia larga de la que estamos hablando, Puyaro creo que en aquel momento a lo sumo era diputado y no mucho más, y era un diputado que se hizo conocido por cuestiones muy, muy puntuales. Pero digamos, hay una serie de dirigentes, hay una con una larga trayectoria, que la verdad que no deja de ser preocupante en términos políticos este silencio, porque uno tiene la expectativa efectivamente de que haya alguna forma de decir, bueno, de manera privada, pero también de manera pública, es hasta acá, porque se está entrando en un terreno muy difícil, donde ya efectivamente correrse de las garantías de garantizar ciertos derechos en una provincia como Santa Fe, a mente que uno puede pensar que eso no va a terminar pasando a partir de lo que es la conformación de la propia Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, y yo creo que esto si se aprobase va a judicializarse, sino que también cuesta entender mucho cómo puede llegar a una Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque también puede terminar pasando eso. Entonces, en los términos estrictamente políticos, a uno le preocupa mucho que cierta dirigencia que ha tenido cierto recorrido a lo largo de la historia, con diferencias, con errores, eh, a, termine legitimando, uno imagina, o mal imagina, que puede ser por la calidez que da cierta cercanía con el poder, haciendo silencio, fingiendo demencia y mirando para otro lado. A mí me parece que se está entrando en un terreno muy difícil, y que el silencio de esos dirigentes que vos nombrás, y también el silencio que pueden aparecer en dirigentes del peronismo, Sí, sí, sí. eh, me parece que debería dejar de suceder. Convengamos que hay algunos en el peronismo que no están muy lejos probablemente de lo que plantea efectivamente eh, los Puyaro Boys, pero convengamos también que, insisto, desde el lado de lo que puede haber sido el socialismo, cierto progresismo en la región, uno no se imagina que se termine avalando esto. Eh, Aspiramos que por lo menos ese silencio que aparece públicamente en el ámbito más reservado se esté discutiendo efectivamente cómo desarmar esto, cómo activarlo de tal manera en términos políticos como para que esto no se lleve a cabo. Veremos, pero me parece a mí que la hora exige ciertas valentías que uno en principio no está viendo. No sé si la vamos a ver de manera pública, pero me parece que es hora de empezar a plantar bandera por los riesgos que se corren, insisto, en términos de ciertas garantías que efectivamente
plantea la propia Constitución Nacional, nada más ni nada menos. Ahora, cuando sale un concejal a plantearte que parque temático sí, parque temático no, salud, quién se tiene que hacer cargo, si provincia o municipio, ahí sí, ahí se encuadran rápidamente los funcionarios, los Sí, legisladores, los concejales, ahí bueno, rápidamente, hay hay un, nado sincronizado. hay un spot muy interesantemente editado de parte de la municipalidad con la inauguración de una sala de la de allí del hospital Vilela. Vilela, sí. Y en el planteo de esa inauguración es que justamente algunos, la voz en off del locutor algunos plantean que no tenemos que hacernos cargo de la salud y demás cuestiones. A mí me interesaría saber, y esto lo pregunto sin mala intención, por desconocimiento, vos tal vez Julián lo sepas, si esa sala que se está inaugurando no tiene que ver con la famosa colecta de un tal Santi Maratea. ¿De dónde salieron esos Que fondos? ese Es la también, primera pregunta. que también eso es un tema para preguntar y en todo caso explicar de parte de los funcionarios a la hora de hacer un planteo puntual. Pero efectivamente, parece que algunas banderas, como la de la salud pública, que uno no puede dejar de valorar o de poner en valor por lo efectuado desde Caballero en adelante, en la ciudad de Rosario, son más importantes que la bandera de la garantía de los derechos que puede tener una persona y esos derechos que podrían ser violados, y cito otra vez, de acuerdo a la Constitución Nacional, con cierto tipo de procedimientos que quieren avalar con esta reforma penal en la provincia de Santa Fe. Me parece que ninguna de las dos categorías tiene que estar encima de la otra, ni la defensa de la salud y la discusión que supone que, recordemos que lo que planteó Monteverde es una discusión que me parece que no tiene que ver tanto con deshacerse de de la responsabilidad de gestionar la salud, sino de quién pone la plata para gestionar la salud, que no son necesariamente lo mismo. Pero eso lo sabrá responder en todo caso Monteverde. Lo concreto es que ante situaciones que tienen que ver con cuestiones centrales, básicas, elementales, como la salud y los derechos y las garantías, en un caso tuviste respuestas al unísono, criticando lo que puede haber sido un planteo, en este caso de Monteverde, y en el caso de la violación o la pérdida de ciertas garantías, muchos parecen mirar para otro lado. Y eso me parece que es en sí mismo un problema, Julián. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Será hasta mañana. Te mando un abrazo, Julián, hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado